buenas noches, hermanos. Seguimos en nuestro estudio bíblico, gracias al Señor. Y bueno, hemos terminado nuestro tiempo de oración y vamos a pasar ahora al tiempo con la palabra de Dios. Así que si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas en Primera de Samuel. Y voy a continuar la serie Atentos, Padres. Hay una gran realidad que muchos no son conscientes ni han asimilado en sus vidas, y esto es preocupante porque estamos en una crisis familiar, estamos viendo tiempos sumamente peligrosos en la vida de los jóvenes y de los niños, tanto social, tanto emocional, física, ideológica y filosóficamente están siendo bombardeados con distintos pensamientos, ideas contrarios, ¿verdad?, a la palabra de Dios, a los principios establecidos por Dios. Y tristemente muchos padres no se han percatado de esta realidad, no son conscientes de esta realidad en la vida de sus hijos, y después se extrañan cuando están teniendo conductas rebeldes, conductas pecaminosas o actitudes de apatía, de indiferencia hacia ellos. Es tiempo de que volvamos al manual, volvamos a Dios, quien es el único que nos puede decir qué hacer, cómo educar y cómo poder ser también buenos hijos, honrando a nuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Entonces, hace unos domingos comencé esta serie y comenzamos hablando de los hijos de Elí. Sabemos por la palabra de Dios que Israel, después que fue dirigido por Josué hacia la tierra de Canaán para conquistar la tierra prometida y se establecieron, a lo largo de las décadas la nación de Israel fue creciendo y llegaron los jueces que fueron guiados por Dios para establecer justicia dentro del pueblo y poder dirigir a la nación de Israel a enfrentar a sus enemigos y progresar en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, ¿verdad? Pero podemos ver que el tiempo de los jueces, tal cual como lo dice Jueces 17:6, cada quien hacía lo que bien le parecía en el tiempo de los jueces. Y después de ese periodo de tiempo podemos ver que en el libro de Samuel, después de los jueces, podemos ver al penúltimo juez y sacerdote llamado Elí. Elí era el sacerdote encargado del templo, bueno, en ese entonces del tabernáculo, ¿verdad? Lugar de adoración, lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Pero vimos en esa predicación cómo los hijos de Elí, aunque él era un sacerdote y un juez, Ofni y Fines, se extraviaron, se perdieron y fueron hombres impíos que usurparon el trono del Dios y terminaron muriendo a causa de su desobediencia y su rebeldía. Y podemos ver en esa primer predicación cómo es que Elí fracasó en guiar y gobernar su propio hogar. Tal vez tenía una gran posición ante la sociedad y ante los judíos, pero eso no le alcanzó porque fracasó en su primer lugar de responsabilidad, que era su hogar, y sus hijos se perdieron y tristemente terminaron muriendo. Y en este segundo estudio es muy importante para mí, hermanos, que yo pueda hacerles ver el contraste entre los dos hijos de Elí y también la vida de Samuel, porque es interesante ver que ellos fueron contemporáneos, crecieron casi al mismo tiempo, tanto como lo habíamos visto, Ofni y Fines crecieron a la par del profeta Samuel, el ungido de Dios, el ungido de Jehová. Entonces me gustaría, hermanos, en contraste al mal ejemplo de Elí y sus hijos,
poder ver el buen ejemplo de la vida de Samuel en contraste con estos dos sacerdotes que murieron a causa de su desobediencia. En primera de Samuel podemos ver en el capítulo 2, y del versículo 18 al 21, vamos a ir viendo algunas cosas de la vida de Samuel. Así que si tienen sus Biblias y gustan acompañarme a primera de Samuel capítulo 2 del versículo 18 al 21. Y dice así la palabra de Dios, hermanos. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Podemos ver en primer lugar un hombre que creció entendiendo el propósito de Dios. Claramente dice la Biblia en el versículo 18, que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, y también vemos en el versículo 19 una madre que proveía, cuidaba y se interesaba por el crecimiento y la preparación de este joven llamado por Dios Samuel. Podemos ver también cómo es que la vida de Samuel es un contraste totalmente distinto a los hijos de Elí, que presentan acciones contrarias a la de Samuel, porque los hijos de Elí también ministraban, pero a su manera, no a la manera de Dios, y nunca vimos nosotros en los versículos que hablan de los hijos de Elí a un padre cercano a ellos, como la madre sí era cercana a la vida de Samuel. Samuel, hermanos, era hijo de Elcana y Ana. Era hijo de Elcana y Ana. Y Elcana pertenecía a la línea de los sacerdotes, es decir, a los levitas, y era descendiente entonces Samuel de la tribu de Leví. Esto lo podemos ver nosotros en Primera de Crónicas 6:33 al 38. No lo lean, no lo busquen, es simplemente una mención de donde podemos ver que era hijo Samuel. Primera de Crónicas capítulo 6 del 33 al 38, ¿verdad? También vimos en el versículo de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 20, dice: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, quiénes eran los padres de este niño y joven y después sacerdote usado por Dios, Samuel. Ahora es muy interesante que la madre de Samuel lo dedicó a Dios, llevándolo a vivir a Silo y aprender a ministrar delante de la presencia de Dios. Podemos ver en el versículo 19, como leímos hace un momento, cómo es que siempre se interesó su madre en cuidarlo y siempre venía a vestir a su hijo Samuel, una madre interesada que le dedicaba tiempo a su hijo. Podemos ver en el versículo 26 del capítulo 2 de Primera de Samuel algo muy interesante. Primera de Samuel 2:26, que dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Podemos ver que Samuel crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, en contraste a los hijos de Elí, que crecían pero en mala fama, porque eran de tropiezo para el pueblo de Israel por su mal testimonio. Todo lo contrario, Samuel tenía gracia delante de Dios y tenía una buena reputación delante de Israel, del pueblo de Dios. Y a pesar de que Samuel creció
Junto a los hijos de Elí, Samuel podemos ver que nunca se corrompió y nunca se dejó mal influenciar por los hijos de Elí. Un niño cuidado, instruido por sus padres, va a ser fuerte mentalmente para no ser mal influenciado y que tome malas decisiones que afecten y traigan grandes consecuencias a su vida. Entonces podemos ver que se presenta Samuel creciendo en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, hermanos, la educación obtenida por Samuel en su niñez por parte de sus padres contribuyeron a que fuera un hombre fiel y obediente a pesar de vivir en medio de la corrupción de los hijos de Elí. Se guardó su corazón y se mantuvo firme en los principios que les enseñaron sus padres a la vida de Samuel. Podemos ver en el capítulo 3, versículo 1, primera de Samuel 3, versículo 1, que dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Samuel servía a Jehová, hermanos. Samuel fue un hombre que servía a Dios. En el versículo 19 y 20 del capítulo 3, podemos ver cómo el pueblo de Israel también notó este gran testimonio de Samuel y el ejemplo que él tenía en su vida. Primera de Samuel 3, 19 al 20, que dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Podemos ver aquí algo impresionante, hermanos. Podemos ver claramente cómo el pueblo también corroboró este buen testimonio por parte de Samuel. Era un hombre que crecía y Jehová estaba con él. Gracias a la dedicación de Ana y Elcana a educar y corregir a su hijo a tiempo, la nación de Israel pudo recuperar su confianza en Jehová. Recordemos que los hijos de Elí habían dado un pésimo testimonio de su padre y de la obra de Dios, a diferencia de los padres de Samuel y Samuel, que dieron un gran testimonio y el corazón del pueblo se volvió a Dios. Hermanos, en resumen pudimos ver el contraste entre los hijos de Elí y los hijos de Ana y de Elcana, ¿verdad? Podemos ver en ellos dos un contraste muy grande. Por parte de Ofni y Fines, vidas rebeldes, vidas desobedientes que culminan en usurpar el lugar de Dios y terminar muriendo por consecuencia de su pecado. Y por otra parte podemos ver a Samuel, que creció cuidado por su madre, instruido por sus padres y preparado para la obra del Señor. Entonces quiero hacerles unas preguntas. ¿Qué de nuestros hijos hoy? ¿Cómo los están educando, hermanos? Como Ofni y Fines, siendo permisivo con ellos, no corrigiendo sus malas acciones, haciéndolos más importantes que Dios. Esa es la causa por la cual Dios vio que los dos hijos de Elí fueron tan rebeldes y tan soberbios. Hermanos y hermanas, debemos examinar el cómo están educando a los hijos. Elí fue demasiado permisivo con sus hijos, nunca corrigió sus malas acciones, no los disciplinó y los tuvo por más valor que Dios, y esa fue la causa que llevó a estos dos jóvenes a que murieran en batalla contra los filisteos. No debemos instruir a los hijos como lo hizo Elí.
Un teólogo y pastor, Herbert Locker, dice: Elí es el hombre que carecía de la autoridad paterna. Es aquel delegado por Dios que no supo cómo ejecutar esa autoridad con sabiduría y terminó pagándola muy, muy difícil. Elí les advirtió de sus acciones vergonzosas, pero era muy tarde, porque fue ya en su vejez y sus hijos ya no lo escucharon, porque Elí ya no tenía autoridad sobre ellos. Hermanos y hermanas, debemos aplicar los principios bíblicos registrados en su palabra, la palabra de Dios. Algunos principios importantes. Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9. Escucha, Israel, el Eterno nuestro Dios. El Eterno es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Siembren la palabra de Dios en la vida de sus hijos. Primer consejo, hermanos. Primer consejo: instruyan a sus hijos a la luz de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9. En segundo lugar, disciplina a tus hijos cuando hay esperanza. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18 dice: disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Proverbios 29, versículos 17 y 25. Es increíble este versículo que dice: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Temer a los hombres es un lazo, pero el que confía en Jehová está seguro. Proverbios 13:24. Estoy un poco rápido, tengo varios versículos y los estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, pero en pantalla los pueden ver en Reina Valera 1960. Proverbios 13:24 dice: el que retiene la vara a su hijo aborrece, el que lo ama desde temprano lo disciplina. Proverbios 13:24. Y finalmente Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos y hermanas, debemos enseñar a los hijos a obedecer al Señor. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 26, vemos algo muy interesante. Primera de Samuel 2, del versículo 22 al 26, que dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y dice el 24: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aunque Elí no podía cambiar los corazones de sus hijos, podría haber evitado su ministerio tan blasfemo ante el Señor. En cambio, él no lo impidió. Él quería ser amable con ellos, pero era una bondad falsa y equivocada. Una corrección en el momento oportuno puede salvarle la vida a los hijos. Elí no necesitaba ser duro con ellos, sino firme y decidido con relación a la obediencia. Hermanos y hermanas,
corrijan mientras tengan tiempo, porque cuando sea demasiado tarde, los hijos no los escucharán. En segundo lugar, debemos enseñar a los hijos a vivir para el Señor. En el versículo 27 dice así al versículo 33. Primera de Samuel 2, del 27 al 30 al 36 vamos a leer algunos versículos para ir terminando. Primera de Samuel 2, del 27 al 36, dice así: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa del faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Es impresionante estos versículos, hermanos, que hemos leímos muchos, pero podemos ver claramente cómo Elí fue amonestado 2 veces sobre el juicio que vendría sobre él y sus hijos, pero la advertencia se le olvidó. Amaba a sus hijos, pero no lo suficiente como para tomar medidas sobre ellos. Qué lamentable espectáculo la del padre, ¿verdad? Un anciano de 90 años, casi ciego, esperando escuchar el resultado de la dura batalla entre los israelitas y los filisteos. ¿Y cómo termina la historia? Sus 2 hijos mueren cuando llegó la noticia de la masacre y cómo capturaron el arca a los filisteos. Ahí es donde murieron y terminaron sin vida los hijos de Elí, y Samuel fue poderosamente usado por Dios. Hermanos, podemos ver aquí 2 historias, 2 familias y 2 finales muy distintos. ¿Cuál es el destino que quieren para sus hijos? ¿El destino de Elí o el destino de Samuel? ¿El destino de Fines o el destino de este joven y niño Samuel? Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, y gracias por este tiempo donde pudimos ver este contraste de los hijos de Elí y también de la vida de Samuel. Oramos, Señor, que nos dé sabiduría para poder ser buenos hijos, y que los padres también sean llenos, Dios, de tu palabra, para que sepan cómo educar e instruir a sus hijos para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, nos apasiona compartir la palabra de Dios. Y estaremos siempre agradecidos por su apoyo para con nosotros. Con ustedes hemos crecido de la mano del Señor. Y es hora de seguir compartiendo su palabra. Es un gusto poderles compartir la apertura de nuestro nuevo canal
Vida nueva para el mundo Querétaro. donde a partir de ahora podrás encontrar todas nuestras predicaciones y todos nuestros estudios. Ahora con más temas y enseñanzas, todo esto guiado con la palabra de Dios. Puedes suscribirte ahora mismo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de todos estos videos nuevos que estaremos subiendo. La liga a nuestros canales estarán apareciendo aquí en la descripción. Bueno, ¿qué va a pasar con el canal de Alan Alducin? Prepárate, porque vienen programas muy especiales. El canal no se va a quedar atrás. Vienen podcasts, programas especiales. Series y noticias y mucho más contenido. Siempre con el objetivo de poder glorificar a Dios. Dios nos ha puesto en el corazón esta nueva etapa que queremos compartir con todos ustedes. Y los queremos invitar para que formen parte de ella. Suscríbete a nuestros canales y quédate al pendiente de nuestro nuevo contenido. Un abrazo y bendiciones. Que tengan mucha paz.